Para entrar en tema, nomás déjeme hacerle un muy breve recordatorio de lo que vimos la vez pasada. La vez pasada hablamos de un tema que yo le puse por nombre el canto del orden. Y veíamos que Dios, para ordenar las cosas, cantó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí empieza todo un proceso. Y se tardó 6 días en volverla a poner en orden. Y decíamos que la palabra que ahí se utiliza en hebreo es amar, que también se puede traducir cantar. De ahí nos remitimos hablamos cuando Jesucristo en la última cena, propiamente antes de subir al monte de los olivos, Jesucristo entonó un himno que normalmente, según la tradición rabínica, es el famoso Jalel. Y el Jalel está compuesto por 6 salmos, que es del Salmo 113 al Salmo 118. Y al final pues hemos hablado que el número 6 es un número que representa también orden. Entonces, pero ahí entramos en el contexto del Monte de los Olivos. Y el tema que hoy yo quiero hablar con ustedes es precisamente el ángel de la unción, que también pudiéramos decir el ángel del monte de la unción o el ángel del monte de los olivos. Cualquiera de los títulos pudiera quedar. Amén. Entonces hoy vamos a desarrollar este tema con el favor de Dios. Y vamos a empezar en Lucas capítulo 21 versículo 37 con algunos versículos que la vez pasada utilizamos. Dice Lucas capítulo 21 versículo 37: durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y al monte de los Olivos habíamos dicho que históricamente también se le conoce como el monte de la unción. El monte de la unción. ¿Por qué? Porque bueno, pues de ahí se extraía, de las olivas, de los árboles, los cuales variaban, de ahí se extraía el aceite, que es parte fundamental del aceite de la santa unción. Canela, casia, cálamo, mirra y aceite de oliva. Tal vez después convendría dar un estudio propiamente de lo que es el aceite de la santa unción, aunque bueno, ahorita no es el tema. Entonces, aquí dice claramente que él enseñaba, durante el día él se la pasaba enseñando, y terminando, pues ya cuando llegaba la noche, el atardecer, pues regresaba inmediatamente ¿a dónde? Al monte de los olivos o al monte de la unción. Ahora, esto tiene un gran significado que es el que voy a tratar hoy de desarrollar. Lucas 22:39 dice: y saliendo se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Entonces está claro, para él era habitual ir ¿a dónde? Al monte de los olivos. Lo tenía aquí, dice, por costumbre. Entonces no es que él fuera esporádicamente o de vez en cuando, sino que era habitual dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo, ir al monte de los olivos. Ahí pernoctaba, ahí pasaba la noche, ahí amanecía, ahí veía el atardecer sobre Jerusalén, ahí veía el amanecer sobre de Jerusalén. Pero una vez que salía del monte de los olivos, él bajaba a la ciudad. ¿A qué? A enseñar. A enseñar. Dice el versículo 21:37 que leíamos hace rato: durante el día enseñaba. Ok, si sigo leyendo, después del 22:39 dice: y cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Y esto es lo que yo tomo como pie de imprenta para el tema que voy a desarrollar. Porque resulta ser que él estando en el Monte de los Olivos, cuando él estaba de alguna manera inquieto por todo el desarrollo de lo que iba a venir, la crucifixión, etcétera, etcétera, dice que se apareció un ángel. Y este ángel, ¿en dónde fue que apareció? Bueno, donde estaba Jesucristo orando, en el Monte de los Olivos o en el Monte de la Unción. Bueno, si yo lo veo de esta manera, pues yo le puedo poner por nombre, vamos a bautizar a este ángel, es el ángel del Monte de la Unción. ¿Por qué? Porque apareció para fortalecer, para ministrar a nuestro Señor Jesucristo en el Monte de la Unción. Entonces, yo por eso le pongo por nombre, quiero bautizar a este ángel. Obviamente que no se llamaba así, pero bueno, para fines del desarrollo del tema, yo quiero ponerle por nombre al ángel, el ángel del Monte de la Unción. O si lo quiere de una frase más corta, el ángel de la Unción. O el ángel del Monte de los Olivos. Ahora, y este ángel, ¿a qué se dedica? O esta estirpe de ángeles, porque cuando le hablo de ángel, de un ángel, no le hablo de uno, le hablo de una estirpe, le hablo de un grupo, le hablo de una congregación, los ángeles del Monte de la Unción. ¿Cuál es la finalidad de ellos? Bueno, aquí está claro, bajó a fortalecer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recordemos algo, nuestro Señor Jesucristo era 100% humano y 100% Dios. Pero en su condición humana, pues obviamente que él en una condición humana, él sentía las debilidades y las carencias ¿de qué? De un humano. Y él como humano estaba supeditado completa, total, absolutamente ¿a quién? A Dios. Él estaba bajo la guianza, bajo la cobertura de Dios. Y déjeme decirle que todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo no era el poder de Jesucristo Dios, sino los milagros, los prodigios, las señales, era lo que él, ¿cómo dice? En su confianza, en su fe, descansando ¿en quién? En Dios. Porque él muy bien pudo haber hecho uso de su capacidad como Dios, pero no, como él era total y absolutamente humano, él estaba bajo control, bajo cobertura, bajo protección ¿de quién? De Dios. Y lo que él obraba, lo que él hacía, milagros, prodigios, era en la fe que él estaba depositando ¿en quién? En Dios. Claro, que desde ese punto de vista es el humano, el único humano en toda la historia del planeta Tierra que ha trabajado al 100% la confianza depositada ¿en quién? En Dios. Y todo lo que hacía Jesucristo, si nosotros tuviéramos esa fe y esa confianza y esa fortaleza, pudiéramos hacerlo y hasta más. Porque dijo Jesucristo, en mi nombre ustedes harán cosas mayores que yo. Bueno, pero lo que sí es cierto, pues obviamente que en esa condición humana, pues él necesitaba fortalecimiento. Y entonces el ángel de la unción llegó ¿para qué? Para fortalecerlo. ¿Y cuál era el objeto, el fin de fortalecerlo? Para que él pudiera obrar la obra que Dios le encomendó a través del Padre. ¿En dónde? Pues cuando bajaba ¿a dónde? A Jerusalén, al templo. Y una de las principales labores a lo que él se dedicaba era ¿qué? Enseñar. Y déjeme decirle algo que a lo mejor le va a sonar un poquito raro. Muchas veces las batallas más grandes es cuando los siervos de Dios disponen su corazón para enseñar. Son las batallas más duras. No demerito
aquellos siervos que, bueno, si Dios les ha dado ese ministerio, guerra espiritual, demonios y cosas, no lo demerito. Pero la enseñanza es una batalla. Tan es así que Pablo decía, en Éfeso luché contra fieras. ¿Y quiénes eran las fieras? No luchó contra leones, no luchó contra tigres, contra leopardos. No, las fieras contra las que luchó Pablo en Éfeso eran los falsos maestros que estaban diciendo falsa doctrina. Y Pablo los bautiza así: en Éfeso luché contra fieras. Y por eso es que le da la recomendación a Timoteo. Dice, y tú, Timoteo, vas a dedicarte a enseñar. Entonces, y no creo que es tan fácil dar enseñanza ungida, porque para enseñar se puede enseñar muchas cosas, pero con unción, con dirección, con guianza de Dios es otra cosa. Mire, tan solo lo vemos nosotros en Estudios Hable. Aquellas personas que no toleran el más mínimo error o equívoco y se lanzan con todo, pero con todo. Es terrible, es complicado. Pero bueno, en esta siguiente fotografía, bueno, antes de seguir, ¿cuántos quisieran tener un encuentro con el ángel del monte de la unción? Oiga, sería bonito, ¿no? Tener un encuentro con el ángel, que él viniera a fortalecernos. Digo, sería fabuloso. Pero bueno, vamos poco a poco. La imagen que usted está viendo aquí, se la mostré la vez pasada. Pues estamos viendo el templo y en la parte de atrás estamos viendo el Monte de los Olivos. De hecho, si usted recuerda, se la remarqué en un cuadro en rojo. Igual. Entonces, en ese recuadro en rojo, usted está viendo el Monte de los Olivos. Amén. En algún lugar de ese monte estaba nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba recibiendo fortaleza del ángel que vino a ¿qué? A ministrarle. A fortalecerlo, a ayudarlo. En algún lugar por ahí de ese monte estaba el ángel ministrándole. La siguiente imagen es muy bonita, me gusta mucho. De hecho, yo tengo ese cuadro en mi recámara, en grande, me gusta mucho. Lucas 22:43 dice: entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y bueno, como yo le dije, yo quiero bautizarlo como el ángel del monte de la unción, o el ángel de la unción. ¿Qué es de nosotros cuando en ocasiones nosotros tenemos pruebas, dificultades, luchas, batallas? ¿Habrá venido en algún momento, tal vez nosotros sin percatarnos, el ángel de la unción a fortalecernos? Bueno, Lucas 21:37. Vamos a ver, para mí, uno de los ministerios más fuertes y puntales, básicos de nuestro Señor Jesucristo. 21:37 dice, Lucas: durante el día enseñaba en el templo. Dice, durante el día enseñaba en el templo, pero salía y pasaba la noche, al salir pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea. ¿Qué dice? Enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pero vea, en primer lugar, ¿qué es lo que hacía? Enseñaba. Ya en un segundo término dice, bueno, también que sanaba las enfermedades, pero lo que era prioritario era ¿qué? La enseñanza. Mateo capítulo 5, 2 y 3. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí vienen las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, etcétera, etcétera. Pero entonces, ministerio básico de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era? Enseñanza. Mateo capítulo 7, versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, quiere decir que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente que no eran cualquier cosa. Tan es así que dice que la gente se admiraba, quedaba impactada, y aparte de la enseñanza, con la autoridad que él ejercía la enseñanza. Entonces, yo quiero preguntarme, o más bien yo me pregunto, usted y yo pudiéramos adquirir esa capacidad para poder enseñar. Yo me pregunto, si se pudiera, que sí se puede, ¿a dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? Por lo menos hasta aquí lo que yo sí sé, que Jesucristo, ¿dónde se la pasaba? El Monte de los Olivos. Y saliendo del Monte de los Olivos, ¿a dónde bajaba? A la ciudad, al templo. ¿A qué? A enseñar. ¿No será que él recibía instrucciones en el Monte de la Unción? ¿No será que él recibía recomendaciones de parte del Padre cuando él enviaba a sus ángeles a ministrarle? Bueno. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y con esto tal vez vamos a decepcionar a varios con respecto de la unción. A lo mejor algunos se van a sentir como si, ¿para eso? Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. Pregunta: según lo que dice la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 27, ¿quién nos enseña todas las cosas? La unción. Porque dice que la unción nos enseña acerca de todas las cosas. Pastor, yo pensé que la unción era para echar fuera demonios. Pastor, yo pensé que la unción era para, si los ciegos no ven, pues hacerlos que vean. Pastor, yo pensé que la unción era para ministrar palabra profética, para tener visiones, sueños y... Estos son anexos. La unción, la función primordial de la unción es ¿qué? Enseñar. ¿Lo dice o no lo dice? No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque así la unción misma nos enseña acerca de todas las cosas. Entonces, un hombre ungido ¿es el que echa fuera demonios?
¿Es el que grita más fuerte para reprender? ¿Es el que hace milagros? ¿En qué se debe caracterizar un hombre ungido? Bueno, un hombre y una mujer ungida deben de tener dentro de todo su repertorio de dones espirituales, pero deben de tener uno fuerte y básico: enseñar. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es el que nos va a dar a conocer la verdad? El que nos enseña acerca de todas las cosas. Sin conocimiento, sin enseñanza, no vamos a ser verdaderamente libres. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, es curioso, porque según este versículo, la unción es quien enseña todas las cosas. Ahora, ¿Jesucristo recibía enseñanza? No, pastor, Él es Dios. Momento. ¿Y por eso no tiene que recibir enseñanza? ¿A alguien le enseñó a Jesucristo? Y más si estaba en una condición humana. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Quiero decirles que lo que yo les digo no es de mi cosecha, no es de mi propia cuenta, no es de algo que yo estoy deduciendo, sino que yo lo estoy aprendiendo porque mi Padre me lo está diciendo. Si se los digo es porque mi Padre me lo enseñó a mí. Si se los comento es porque mi Padre me lo dijo para ustedes. No son palabras de mi propia cuenta. Oye, entonces Jesucristo era un hombre ungido. Porque un hombre ungido está dispuesto o está apto para enseñar, pero está dispuesto para aprender. Amén. Y ahí es donde empezamos a poner caritas. Porque ¿quién hoy en día está dispuesto a aprender? Pastor, yo ya tengo 15 años de cristiano, a mí usted no me puede venir a decir nada. Ese dejó de ser un hombre ungido. La letra mata, el espíritu vivifica. Ese ya dejó de ser un hombre con un espíritu vivificado. Ya no le interesa aprender, cree que ya se lo sabe todo, cree que ya lo conoce todo, cree que ya no puede alguien a venir a decirle cómo, cuándo, cómo y por qué, sino que ya siente que ya lo aprendió todo. Y falso. Entonces, yo te hago una pregunta, porque me estoy dando cuenta, parece ser que la unción no es un concepto. Es que cuando baja la unción siento que me muevo de un lado para otro y se me mueve la mano y ¿sentiste la unción en el culto? Porque luego decimos frases así, ¿no? Bajó la unción, se sintió la unción. Oye, qué buena prédica, está ungida. Y hablamos, pero en realidad no sabemos ni lo que hablamos. ¿No será que la unción, lo que provoca la unción, son los ángeles de la unción?
¿No será que la unción, cuando tú sientes el impacto en una iglesia que dices que bajó la unción, no será porque hay multitud de ángeles que están ahí obrando, ministrando al pueblo a semejanza de lo que hizo el ángel que estaba en el monte de la unción, en el monte de los olivos, fortaleciendo a nuestro Señor Jesucristo? Y entonces cuando decimos es que el culto estuvo ungido, hubo presencia de Dios, lo que hubo que espíritus ministradores para los que son herederos de la salvación, lo que estuvo fue el ángel de la unción, ministrando al pueblo. ¿Para qué? Para fortalecerlo y para enseñarle. Mira, Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces a Dios se le conoce como el Padre de las luces. Y entonces, ¿qué son las luces respecto del Padre? Hijas. Si Él es el Padre de las luces, entonces las luces, ¿qué son? Hijas o hijos. Amén. Él es papá de las luces. Entonces las luces, ¿qué son? Hijas o hijos del papá. Así de fácil. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza es luz. ¿Y quién es el Padre de las luces? Entonces, ¿qué es la enseñanza? Una hija del Padre. ¿Me está siguiendo? ¿Quién es el Padre de las luces? Y dice que la enseñanza es una ¿qué? Entonces, ¿qué es la luz? Digo, ¿qué es la enseñanza? Es una luz, hija del Padre. ¿Y a qué se dedica la enseñanza? Pues a enseñar. ¿Y cómo se le conoce según primera carta de Juan capítulo 2 versículo 27? Como la unción. ¿Y quién representa la unción? El ángel del monte de la unción. Entonces, ¿qué es la unción? Ángeles que bajan a ministrar, fortalecer, enseñar al pueblo. Eso es la unción. Uy, pastor, yo pensé que una fuerza rara que me hace que me menee de un lado para otro y que sienta bonito. Bueno, sí, tal vez al principio, pero no, ya ahorita estamos para conocer más. Tenemos que estar en otra, en otra estatura, en otra autoridad, porque si nosotros empezamos a conocer esto, vamos a empezar a poner orden a la iglesia. Acuérdate de que estamos hablando en este contexto, tenemos que poner orden. Y hay muchas cosas, por cuanto no se sabe qué es la unción, por cuanto no se sabe cómo se maneja, qué es lo que implica, pues se hacen un montón de cosas que están fuera de ¿qué? De orden. Pero si nosotros empezamos a conocer lo que es lo que es lo correcto, entonces vamos a empezar a poner orden. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos de personas unción. Levítico 21:12. Fíjate lo que dice aquí. Levítico 21:12. Ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios. Aquí se está hablando del ungimiento de los sacerdotes. Porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él.
yo Jehová. Usted sabe que los sacerdotes, cuando eran ungidos, se tenían aquí una corona o una diadema, que decía esta diadema: santidad a Jehová, apartado para Jehová, nazario de Jehová. Entonces, pero aquí 21:12 es curioso porque le llama, ¿cómo le dice? La corona del aceite de la unción. La corona del aceite de la unción. Dependiendo de la versión que lea, hay unos que no ponen corona, hay unos que ponen la consagración del aceite de la unción. El óleo de la unción. Pero si vamos a la palabra hebrea, aparte de consagración, de apartado, también significa corona. Y por ejemplo, en la versión Reina Valera 1909, en la Biblia de las Américas y en más otras, traducen, o en la King James, traducen literalmente la corona del aceite de la unción. Entonces, la corona, ¿qué está representando? Unción. Entonces, si un hombre tiene corona o una mujer tiene corona, ¿qué quiere decir? Tiene unción. Bueno, Hechos 6:15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sabes qué significa la palabra Esteban? El nombre Esteban. Corona. Esteban en griego es corona. ¿Y qué representa la corona? Unción. ¿Y qué rostro le vieron a Esteban? Ángel. Entonces, ¿qué es lo que vieron? El ángel de la unción. Entonces no se vio Esteban, ya no era Esteban. ¿Qué es lo que estaban viendo? El ángel de la unción. Mira, por eso hice esta imagen. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, se pretende que ese es Esteban. No sé si era así, pero bueno, es para fines didácticos. Igual no era barbón. Pero bueno, que me perdone Esteban cuando llegue ya a conocerlo. Bueno, ese se pretende que era Esteban, es Esteban. Pero dice que le vieron su rostro como el de un ángel. Y vea la característica que tenía Esteban, Hechos 6:10. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y una de las principales características que tenía Esteban era que la enseñanza. Tan es así que usted puede leer el libro de los Hechos, el famoso discurso de Esteban, y da toda una cátedra de historia y de conocimiento de la Biblia, desde Moisés, profetas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se quedó así, pero estupefacto, admirado de la capacidad que tenía ¿quién? Esteban. Y Esteban significa ¿qué? Corona. Y la corona, Levítico 21, capítulo 21, versículo 12, representa la corona de la unción. Y Esteban significa corona. Y le vieron rostro de ángel. Entonces, ¿de qué estaba rodeado o de qué estaba cubierto Esteban? Era un hombre unción. Más fácil. Tenía respaldo angélico. Nada más. Porque nosotros no tenemos capacidad de nada. Si no es por quién, por Dios y sus mensajeros, que vienen a qué? A ministrar a los que son herederos de la salvación. Entonces, ¿estás claro que Esteban era un hombre corona, era un hombre unción, un hombre que tenía el ángel de la unción? Amén. Bueno, te voy a enseñar a otro hombre ungido. Eliseo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor ¿de quién? De Eliseo. Bueno, tú recuerdas la historia.
estaba muy enojado el rey de Aram, porque Eliseo siempre les decía dónde iba a poner su campamento el rey de Aram, y Aram quería atacar a Jerusalén. Entonces Eliseo les decía al rey: mira, no pases por ahí, no pases por allá, porque ahí es donde va a poner su campamento el rey de Aram. De alguna manera, pues le dicen al rey de Aram: ¿quién de nosotros está a favor de Israel? ¿Quién es el chismoso? No, rey, aquí nadie es el chismoso. Lo que pasa que Eliseo, pues lo que tú dices en tu alcoba en secreto, pues a él se lo revelan. Entonces aquí nadie es chismoso. Lo que pasa es que él es un hombre ungido. Entonces dice: y díganme dónde está ahorita Eliseo. Pues está ahí en la ciudad, no recuerdan qué ciudad es esta. Entonces mandó todo un ejército y rodearon la ciudad, y el criado se puso: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que Eliseo oró para que se le abrieran los ojos. ¿A quién? Al criado. ¿Y qué es lo que vio el criado? Caballos y carros de fuego alrededor de ¿quién? Entonces, ¿Eliseo era un hombre ungido? Estaba rodeado del ángel de la unción. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren ejercer su señorío o su ungimiento? Porque es fácil hablar: no, sí, pues Esteban. No, pues Esteban es Esteban. Eliseo, pues pues Eliseo. Pero Juan Pérez. ¿Podrá? ¿El ángel podrá bajar a ministrarnos? ¿El ángel podrá venir a fortalecernos? Los ángeles podrán ser enviados, porque son espíritus ministradores, son enviados de Dios, son mensajeros. ¿Podrán venir a darnos algún tipo de enseñanza? Y no es necesario que los veamos. Es más, normalmente no se ven. Tan es así que por eso le dice Eliseo, oró a Dios, dice: ábrele los ojos. ¿A quién? Al criado. Entonces el criado tuvo la oportunidad de ver ¿quién? A los ángeles. Y en el caso de Esteban, pues sí percibieran un rostro así medio raro. Dice: como que tiene cara de ángel, pero ¿y por qué a usted y a mí no nos ven con cara de ángel? ¿Cómo no, pastor? Cuando me pongo la cremita Ángel Face. No sé si sigue existiendo, pero yo me... perdón, ya ve. Yo no sé de esas cosas. Maquillaje Ángel Face. Luego me corrigieron. Pues con Ángel Face me vuelvo ungido. Y me voy a poner cara como de Esteban, así con rostro de ángel. Si eso fuera, mi hermano, pues vámonos a la farmacia y compramos maquillaje Ángel Face y nos la untamos y nos volvemos ungidos del Señor. Es de Pons, no de Dios. Híjole. Bueno, espérame. Te voy a explicar cómo Dios forma o hace que surjan los ungidos. Bueno, déjame decirte algo. Dice la primera carta de Juan que todos nosotros tenemos la unción del Santo. Así dice la primera carta de Juan. Dice: ustedes tienen la unción del Santo. Entonces, si dice que tenemos la unción del Santo, ¿cuántos de aquí somos ungidos? Amén. Tenemos la unción del Santo. ¿Y entonces por qué no se nota? ¿Y por qué me ven cara de demonio en lugar de cara de ángel? Aunque tengo la unción del Santo. Bueno, es como hace tiempo te prediqué. No es lo mismo la llenura del Espíritu al poder del Espíritu. La llenura del Espíritu es una botella cerrada. Pero pues como está cerrada, no fluye. Y el poder del Espíritu es cuando tú la abres y la derramas. Es la llenura en acción.
Lo puedes ver claramente ahí en Lucas, porque cuando dice ahí en Lucas, creo que a partir del capítulo 4 dice que Jesucristo iba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo condució al desierto. Él entró lleno, pero cuando salió del desierto dice la Escritura que él salió en el poder del Espíritu. Él entró lleno, pero salió en el poder. O sea, es la llenura en acción. Entonces, todos nosotros tenemos la unción del Santo. Nada más que estamos tapados. Suena feo, pero estamos tapados. Y nomás tenemos abierto un poquitito, pero así a cuentagotas. No, que fluya. Entonces, esta prédica es para los... ya iba a decir una cosa. Para los que están tapados. A ver si los podemos destapar para que fluya la unción que tienen. Y vengan los ángeles y los ministren. Bueno, ¿qué estás viendo ahí? Esta es una imagen de la ciudad de Jerusalén, de la explanada del templo de Jerusalén. Y en la parte de abajo se entiende que está el acueducto o la calzada que se dirigía rumbo al templo. En la parte de abajo está lo que sería más hacia abajo el Monte de los Olivos. ¿Sí lo ves? Bueno, ahora, dice la Escritura que Jesucristo tenía por costumbre ir ¿a dónde? Al Monte de los Olivos. Bueno, te voy a poner ahí una flechita verde. ¿La ves? ¿Sí la alcanzas a ver? ¿O te tapo? ¿Ya la viste? Ok. Ahí donde está apuntando es la puerta oriental. ¿Dónde estaba el Monte de los Olivos? Al oriente de la ciudad. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre entrar y salir de la ciudad y dirigirse al Monte de los Olivos, ¿por dónde crees que él tenía que ir o pasar? Bueno, tenía que cruzar esa calzada, caminar esa calzada y cruzar la famosa puerta oriental. ¿Cuál es la puerta oriental? Pues la que está exactamente al oriente del templo, al oriente de la ciudad, que es donde está apuntando la flechita verde. Entonces él salía y entraba ¿por dónde? Por la puerta oriental. Amén. Entraba a la ciudad, pasaba por la puerta oriental. Salía de la ciudad, pasaba por la puerta oriental. Entonces, ¿cuántas veces él entraba y salía por la puerta oriental? Pues era de continuo. ¿Por qué? Porque ese era el acceso. Y ese acueducto, ¿por qué es? Porque tenían que librar lo que es el famoso Valle de Cedrón, que es una especie de ¿qué? De cañada, donde corre un ¿qué? Un río. Y entonces en ocasiones, pues cuando había agua, cuando era temporada alta, corría el río, pues no estaba así como que muy fácil ¿qué? Cruzar el Valle del Cedrón con el río fluyendo. Entonces por eso es que se hizo ese ¿qué? Esa especie de acueducto o paso para poder llegar ¿a dónde? Al templo. Entonces nuestro Señor Jesucristo pues de continuo tenía que estar pasando por esa calzada, ese acueducto, y llegar por la puerta oriental y después ya introducirte a lo que es la zona del templo. Porque él venía ¿de dónde? Del Monte de los Olivos. Bueno, pastor, ¿y eso qué quiere decir? Espérame, porque ahí está el secreto para los que quieren ser ungidos. Para los que vamos a destapar. Amén. Ahí está el secreto. Ahí va. Fíjese, Ezequiel 43, versículo 1. Entonces me llevó a la puerta. Esta es una visión que tiene Ezequiel de un templo en futuro. Algunos dicen que va a ser en el milenio, pero bueno, es una visión de un templo, del templo de Dios, uno nuevo. Dice, entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente.
y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Amén. Esto está en Ezequiel capítulo 43. Y nos dice que la gloria de Dios venía ¿de dónde? Del oriente. ¿Y a dónde llegaba? A la puerta oriental. Entonces entraba por la puerta oriental. Esto está en Ezequiel capítulo 43. Y qué curioso, porque años después, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando en esta tierra, Él cruzó o caminó o entró varias veces por esa puerta. ¿Por la puerta qué? Oriental. Por la puerta que mira al oriente. Entraba y salía, entraba y salía. Y entonces de alguna manera podemos entender que parte de este pasaje se cumplió ¿en quién? En Jesucristo. Porque ¿quién es la gloria de Dios? Jesucristo. Él es la gloria de Dios. Y entonces la gloria de Dios entraba por la puerta oriental, salía por la puerta oriental. Se iba al monte de los olivos, ahí pernoctaba, ahí oraba, ahí recibía fortaleza, ahí recibía unción, enseñanza, ministración angélica, y descansaba y después regresaba. Amén. Por vía de la puerta oriental. Ahora, es curioso porque la palabra oriental, literalmente la palabra oriental significa antigüedad. De eso ya dimos un montón de temas hace tiempo, no vamos a repetir, pero la palabra oriental significa antiguo, eterno. Por eso Jeremías capítulo 6 versículo 16, nada más para recordárselo, así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos o senderos orientales, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Y es curioso porque ¿a dónde se retiraba a descansar nuestro Señor Jesucristo? En el huerto, en el monte de los olivos, que estaba al oriente, y siempre tomaba mayoritariamente por vía de la puerta oriental. Entraba, enseñaba, salía y regresaba al monte de los olivos y descansaba, y ahí lo fortalecían, ahí lo ministraba Dios, ahí Dios tenía un encuentro con el Padre. Pero lo curioso del asunto, que los discípulos, ¿qué hacían en el monte de los olivos, en el monte de la unción, en el monte de la fortaleza, en el monte de la fuerza? Roncando. Nada extraordinario, es lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Los cristianos cómo andan? Mira, yo les digo a los de mi congregación, yo a ustedes todos los domingos les veo la cara. Pues no los estoy viendo de frente. No los estoy viendo de frente. Entonces yo todos los domingos les veo la cara a usted. De dormido. Porque desde aquí se ve. No, si usted viera, bueno, el pastor Ignacio, el pastor dice, ¿sabe lo que vemos? No, hombre, uno ve cada cosa que dice. Pero de plano se vuelan la barda. Uno está efusivo, animado. Uno siente la presencia, que Dios le está ministrando, que Dios está hablando, que Dios está fluyendo. Y los ingratos de allá ronque y ronque. Y uno grita y se esmera y ya dan ganas de pararse y decir como nuestro Señor Jesucristo: no podéis mantenerse despiertos una hora por lo menos en esta prédica. Ya se despertó, ¿verdad? Pues sí, con esas indirectas, ¿quién no, pastor? En el monte de los olivos dormidos. Oye, estando ahora sí como quien dice en la fuente de la unción, donde sale la administración, donde sale la presencia, donde puede ser fortalecido, donde puede ser enseñado, donde puede ser ministrado, donde... ¿Dormidos? ¿Dormidos? Entonces, ¿por qué? Es que no les gusta la iglesia, no les gusta ser enseñada. Y por eso no han encontrado la senda antigua, la senda oriental, la senda del Olam, la senda de la eternidad. Pero bueno, esto no se puede quedar así. Algo tenemos que hacer. Hay que empezar a poner orden. Así es. Ok. Jonás capítulo 4 versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad
y se sentó al oriente de la misma. Y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Entonces obviamente él estaba en una buena posición, para una vista panorámica, para poder ver qué iba a hacer Dios con la ciudad. Porque tú te acuerdas la historia, que Dios no quería que Dios diera salvación y ¿a quiénes? A los de Nínive. Y se enojó y bueno, hizo su berrinche. Nada extraordinario, igual que los cristianos de hoy en día, son bien berrinchudos. Hizo su berrinche, se enojó, se fue a Tarsis y bueno, ahí lo agarraron, vino el pez, se lo comió, Bueno, ¿te acuerdas de la historia? Le dieron una paseadita por el Seol, porque dice que el pececito llegó hasta el Seol. Bueno, está bien, una buena sacudidita, una buena horneadita ahí. Sale de ahí. Lo envolvieron las algas y etcétera, etcétera. Lo escupió el pez, dijo, no, sabe muy feo, jamás vuelvo a comer cosa horrorosa en mi vida. Más obediente el pez que Jonás. Bueno, y Jonás estaba así. Porque ya no le quedó más remedio que ir a predicarle ¿a quién? A los ninivitas. Pero él estaba trompudo y enojado. Cualquier semejanza o parecido con un caso de la vida real no es ninguna coincidencia, es la puritita verdad. Porque muchas veces, como yo les digo los domingos, yo les veo a ustedes todos los domingos la cara y así me los encuentro. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Fíjate. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso de una planta que creciera sobre la cabeza de Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Fíjate, todavía está rabioso, enojado, y Dios tan bueno. Ay, mi gruñoncito, le voy a poner sombrita al gruñón. Dime si Dios no es bueno. Se le vaya a quemar la tatema, pobrecito, a mi gruñón. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. O sea que ¿cuánto tiempo se quedó viendo la ciudad? Dice que al día siguiente vino un viento y entonces él se quedó ¿qué? Si no un día completo, sí gran parte del día nomás esperando a ver qué hacía Dios. Y eso que tenía cobertura. Y eso que tenía sombra. Pero estaba ¿cómo? Cualquier semejanza o parecido con un caso de la vida real no es ninguna coincidencia. De nada sirve la cobertura. La cobertura era para que estuviera contento, tranquilo, pero lo enojado. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso, ahora sí ya cambió el trato, un sofocante viento del este o viento oriental. El viento que sopla del oriente en Israel es un viento seco, es un viento caluroso, es un viento fuerte. Y entonces dice, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Y si sigues leyendo, todavía Dios le dice, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¡Sí! Híjole, para carácter. ¿Cuántos son así como Jonás? No, ¿verdad? Aquí ninguno, todos son. Pero eso sí, que Dios te ponga cobertura, que te ponga sombrita, que te ponga las cosas fáciles, te alegras. Pero no te puedes pasar así toda la vida. Y ni modo.
Dios tiene que venir con trato fuerte. Y dice que sopló un sofocante viento oriental y él deseaba ¿qué? Morirse. ¿Qué es el viento oriental? Es el viento seco que Dios sopla a la vida de los cristianos para que empiecen a salir de su actitud negativa delante de Dios. Es el viento oriental, es el viento de prueba, es el viento de abrumar, es el viento de fatiga, es el tiempo de crisis que Dios sopla sobre de ti para que salgas de esa característica que tienes de enojo, de molestia, de disgusto, de falta de entrega, de falta de consagración, de falta de perdón, toda esa rabia que tienes contenida, pues hay que empezarla a ministrar. Algunas versiones dicen que era una planta de ¿qué? Ricino. Algunas versiones dicen que era una planta de ricino. ¿Y para qué sirve el ricino? Es un purgante. El ricino es un purgante. ¿Alguna vez has probado aceite de ricino? Yo una vez lo probé y en la vida lo vuelvo a probar. Me tenían que hacer unos análisis. No, cosa horrible. Pero es un vomitivo, es un purgante. Entonces, ¿qué necesitaba Jonás? Una purga. ¿Qué necesitan muchos cristianos? ¿Qué necesitas tú? No, yo nada, pastor. ¿Hasta cree? Yo absolutamente nada. ¿No decía David, purifícame con hisopo? ¿No decía eso David? Purifícame con hisopo. ¿Y sabes qué es el hisopo? Es la plantita que crece en las grietas de los muros y las paredes. Es como una especie de musguito. En la antigüedad, ese era el hisopo. Era una plantita que crecía en las grietas de las paredes, como una especie de musguito. ¿Y sabes para qué la utilizaban el hisopo? Como infusión para vomitar. Era un vomitivo. Entonces cuando David decía, purifícame con hisopo, traducción moderna, púrgame porque ando bien enojado. Ando mal. ¿Cuántos quieren ser purificados con hisopo? Ahorita salimos allá a las banquetas, arrancamos las plantitas que están en las grietas, te hacemos un tecito y vas a ver. Allá en el... vamos a llegar al retiro. Entonces, ¿cómo comprendes tú que Jonás, que por cierto Jonás sabe qué significa? Paloma. Más bien parecía gallo de pelea. Paloma, ni que nada. Paloma, ¿cómo no? Así entran aquí, mira, entran de aquí, pero como blancas palomas, pero cruzan esa puerta de aquí para allá, puro gallo de pelea, y con todo y espolones y de los más afilados. Yo sé que usted no, yo lo sé. Pero Jonás andaba mal. Y entonces, te voy a dar unas definiciones rápidas. Ya estamos por acabar. La palabra oriental de la concordancia Strong es la 6921. Dice que viene de la 6923, frente o parte frontal. De aquí, orientación o el este, hacia el este. Por brevedad, el viento oriental, oriente o viento solano. Pero viene de la 6923, Kadam, raíz primaria que significa proyectarse o proyectar, aguardar, apresurar, alcanzar, anticiparse, adelantarse, salir a recibir, venir por delante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra oriental viene de una raíz que significa adelantarse, anticiparse, sobresalir, apresurarse. En otras palabras, destacar. ¿Qué te quiero decir? Resulta ser que hay muchos cristianos a manera de Jonás.
Y desafortunadamente hay muchos. Tristemente hay muchos. Y aunque están en el monte de los olivos, sentados en el monte de los olivos, sentados en la presencia de Dios, no se nota, no se percibe la unción, no se percibe la unción del santo. Entonces yo le decía, tal vez sí están llenos, porque ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien habita en tu corazón. Pero eso porque lo dice la Biblia, pero con tus actos y tus modales parece ser que el que habita ahí es otro. Porque si verdaderamente habitara el Espíritu Santo como debiera de ser, entonces ¿por qué tenemos esas actitudes? ¿Por qué tenemos esos comportamientos? Lo que pasa es que toda esa unción, toda esa presencia de Dios, pues nada más la tenemos, pero no está fluyendo. Entonces, para que pueda salir toda esa situación, Dios nos tiene que empezar a soplar un ¿qué? Un viento oriental. Y el viento oriental es un viento de prueba, es un viento de sofoco, es un viento de crisis, un viento de ¿qué? De estupor, de crisis, de gravedad. ¿Para qué? Para que empieces a salir de la condición en la que estás. Porque no puedes ser cristianos que son cristianos, que tienen a Dios como su Señor y Salvador, pero con unas actitudes, unos ademanes y unos modos que francamente dan pena. Entonces tiene que venir una crisis a tu vida para que verdaderamente te endereces, para que verdaderamente te des cuenta de lo que estás haciendo, para que verdaderamente valores. Tienes que cruzar por la puerta oriental. De nada sirve que estés en el monte de la unción, tienes que ir al templo. Y para entrar al templo, ¿por dónde? Del monte de la unción, del monte de los olivos, ¿por dónde tenías que atravesar? Por la puerta oriental. Y cuando pasas por la puerta oriental, tienes que pasar por la puerta de la prueba, por la puerta de la crisis, por la puerta de la escasez, por la puerta de la soledad, por la puerta de la depresión en ocasiones, por la puerta de la tristeza, por la puerta de la desgracia, por la puerta de la carencia, por la puerta oriental. Porque si no, no vamos a ser los cristianos ungidos que debiéramos de ser. Y no vamos a tener la capacidad de verdaderamente enseñar a otros. No enseñarles tanto conocimiento, sino una actitud de vida, un conocimiento de vida, una experiencia de vida en Cristo Jesús. Porque para enseñar versículos cualquiera, pero vivir los versículos que Dios dice en la Biblia es otra cosa. Predicar aquí es lo más fácil. Predicar con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestros actos es otra cosa. Pero como no estamos predicando, como dice Pablo, que debemos de ser ¿qué? Cartas vivas. ¿Y cuáles cartas vivas? Apagadas, apachurradas, tachoneadas, remendadas. ¿Cuántos quieren la unción? Tienes que pasar por la puerta oriental. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo. Terminó la Pascua, cantaron un himno, se fueron al monte de los olivos y en el huerto de Getsemaní vino Judas y lo entregó, y ahí vino todo lo que tú ya sabes. Éxodo 27:20. ¿Qué hay en el monte de los olivos? Baja el ángel de la unción. Pero hay árboles de olivo. ¿Y qué tienen los olivos? Olivas. Y de las olivas sale aceite. Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. ¿Cuál era el combustible que usaban las lámparas para arder continuamente? Aceite de oliva machacada. ¿Le puedo sacar el aceite a la oliva sin machacarla? ¿Puede prender la lámpara sin machacar las olivas?
¿Cuántos quieren prender? ¿Cuántos quieren prender? Entonces, ¿qué hay que hacer con usted? Y va a venir Dios y... ¿Así o más? ¿Sabes que en la Biblia existen los hombres y mujeres lámpara? Y las lámparas prenden con aceite de oliva machacada. Proverbios 27:27 dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Entonces nosotros debiéramos hacer ¿qué? Lámparas. Segunda de Samuel 21:17. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Y entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más saldrás a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel. ¿Quién era la lámpara de Israel? David. Y pregúntame, o pregúntate, o léelo, estúdialo, escudriñalo, cómo le fue a David en su vida. Machaqui. Pero lo dieron con todo. Sus hijos se le rebelaron, su hijo viola a su hija, después matan al hijo, luego Absalón se le rebela. Bueno, montón de... Era machaque. Por eso siempre estaba prendido. Entonces ya no puedo decirle: Señor, ya no pido paz. ¿Quiere estar prendido? Hijo. Bueno. Primer libro de los Reyes 15:4. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. ¿Quién siguió siendo lámpara? Salomón, hombre lámpara. David, hombre lámpara. ¿Quién más era hombre lámpara? Juan 5:35. Él, Juan Bautista, era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco de tiempo en su luz. ¿Quién era la lámpara? Y pregúntame cómo le fue a Juan Bautista. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. ¿Cuántos quieren ser ungidos del Señor? Ya son ungidos. Nada más que Dios los va a atravesar, o los está atravesando algunos de ustedes. ¿Por dónde? Por la puerta oriental. Y Dios en este tiempo a la iglesia la tiene que atravesar por la puerta oriental, para que la iglesia de Cristo empiece a destacar, para que la iglesia de Cristo empiece a sobresalir, para que la iglesia de Cristo empiece a anticiparse, para que la iglesia de Cristo empiece a ser verdaderamente lámpara, para que la iglesia de Cristo conozca los tiempos y las sazones que Dios en su sola potestad sabe, para que tenga guianza, para que tenga dirección, para que tenga sensibilidad, para que pueda discernir y no hacer payasadas como algunos hacen. Y no digo nombres, que con la unción hacen puras payasadas. Me gustaría decirte nombres, pero que ni idea tienen de lo que es la unción. Y se dicen ungidos. Pero bueno, Dios va a empezar a soplar sofocante viento oriental. ¿Quieres viento oriental? Pues como yo siempre he dicho, no es de que quieras, no es al gusto tuyo, no es cuando tú quieras y como tú quieras y en la hora que quieras y de la forma que quieras. Es como el Espíritu Santo quiere, cuando quiere y a la hora que quiere y donde quiere. Porque Él es soberano, Él es Señor. Y si Él quiere soplar viento oriental a 100 grados, bendito sea su nombre. Pero si quiere soplar viento oriental a 1000 grados, bendito sea su nombre. Y si quiere soplar viento oriental hasta que te mueras, bendito sea su nombre. Porque por ejemplo a Esteban soplaron viento oriental hasta que muriera. Y murió apedreado, lapidado. Y él era un hombre corona, él era un hombre unción. Y lo que veían delante de él era un ángel.
Y pastor, ¿por qué el ángel no detuvo la masacre? Porque no era plan de Dios. Amén. Hijo. ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Haces bien en quejarte tanto, Jonás? Piénsalo 2 veces. Ungido del Señor y ungida del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.